Y el día de hoy, amén, yo quiero, ¿verdad? Implantar una palabra, ¿verdad? Y quiero que el Señor nos hable en esta mañana, ¿verdad? Lo he titulado Un corazón de oración, amén, ya que sabemos que la oración es algo muy importante, amén. Y sabemos que cuando escuchamos la palabra oración, especialmente cuando vamos empezando, se nos hace como muy difícil o como muy largo a llegar, ¿verdad? Pero aquí el Señor verdaderamente nos enseña, ¿verdad? Que la oración es tener una comunión con Él. Amén. Pero antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu presencia, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque sabemos que tú tienes el control de todo, Señor, de esta palabra, Señor amado. Habla nuestras vidas, Señor amado, y enséñanos, Señor, a tener esa vida íntima, Señor, y de oración contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y así, hermanos, como decíamos, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Desea que nosotros seamos gente de entrega, gente de búsqueda, gente de oración, porque esa será la única fuente en la cual nosotros nos mantendremos en comunión con Él, nos mantendremos conectados con Él. Amén. Sabemos que cuando no hay oración hay una desconexión en nuestra vida espiritual. Amén. Y por eso muchas veces, ¿verdad? Nos sentimos como nos sentimos. ¿Por qué? Porque no hay una conexión divina. No hay algo que nos une con Dios, ¿verdad? Ahí es donde empezamos a tomar decisiones incorrectas, empezamos a desviarnos porque no podemos escuchar la voz de Dios, empezamos a actuar de diferente forma. ¿Por qué? Porque no hay una comunión con Dios. Amén. Por eso, ¿verdad? Necesitamos tener un corazón de oración. Amén. Un corazón, ¿verdad? De intimidad, de búsqueda. Amén. Y yo quiero compartir, ¿verdad? Si me acompañas a Salmo 121 del 1 al 12, la nueva versión internacional. Amén. Habla y dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Amén. Aquí podemos mirar, hermanos, que literalmente nosotros dependemos totalmente del Señor. Amén. Que en medio de momentos difíciles, en momentos de pruebas, en momentos aún, ¿verdad? Aún donde estamos nosotros tranquilos, ¿verdad? Sabemos de que hay alguien, ¿verdad?, que está atento a nosotros, ¿verdad? Incluyendo cuando estamos felices, ¿verdad? Esa felicidad y ese agradecimiento que sentimos es porque viene de parte de Él. Amén. Viene de parte de Él al momento que recibimos sus bendiciones. Y por eso, hermanos, Dios quiere que nosotros nos convirtamos en esa gente, ¿verdad? De búsqueda, de comunión con Él. Esto nos mantendrá siempre conectados con Dios. Amén. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando hay un corazón de oración, hermanos, muchas cosas suceden. Amén. Nuestra vida cambia, nuestra vida está llena de confianza, de paz, de seguridad. Amén. Y detrás de todo eso vienen muchas bendiciones, hermanos, muchas bendiciones. Amén. Y una de esas bendiciones es de que esa comunión con Dios se hace más profunda. Qué bonito, hermanos, poder tener una comunión profunda con Dios. Amén. Alguien que yo admiro mucho en mi vida personal, ¿verdad? Es mi mamá, ¿verdad? En este caso, mi abuelita. Y tiene una relación tan linda con Dios que cuando ella ora, ¿verdad? Es como una relación de amigos, una relación, ¿verdad? De padre a hija, ¿verdad? Incluso en estos días ella ha estado en lo que está en el hospital, ¿verdad? Ya que tuvo una caída. Pero me impactaba mucho porque, ¿verdad? Me gozaba mucho porque
cuando ella oraba, ¿verdad? Ella misma le decía que ella era la niña de sus ojos, ¿verdad? Y empezaba a orar por la familia y que la ayudara, ¿verdad? Pero me encanta esa comunión que ella tiene con Dios, amén. Y eso lo ha tenido ella desde que yo me acuerde, ¿verdad? Cuando yo empecé los caminos de Dios, ¿verdad? Cómo oraba con Jesús. Y eso hasta el día de hoy ha marcado mi corazón, amén. Y es algo que a mí personalmente me ha impulsado a seguir buscando a Dios, ¿verdad? Porque uno quiere tener esa relación con Dios tan linda y tan pura, amén. Podemos mirar que una de las cosas, ¿verdad?, que sucede es de que nuestra comunión se hace más profunda con Dios, amén. Podemos mirar que es necesario tomar ese tiempo de oración con frecuencia, hermanos, ¿verdad? Ese tiempo con frecuencia a diario y sin prisa. Y sí es cierto, hermanos, porque muchas veces, ¿verdad? Queremos orar y ¿verdad? ¿Verdad? El pastor dice la oración del boliche, pero no, hermanos, tenemos que tomar ese tiempo, esa comunión con Dios, hermanos. Y a mí me gusta porque yo me considero, ¿verdad? Ese tipo de mujer, en este caso, que me gusta hablar con Dios donde quiera que yo vaya, ¿verdad? He aprendido a tener esa comunión con Él, ¿verdad? Desde el momento que me pare hasta el momento que me acueste. Puedo estar en el carro, ¿verdad? Y puedo estar hablando con Él, ¿verdad? Acerca de mis preocupaciones, mis ansiedades, mis logros, mis fracasos, ¿verdad? En cómo me siento en ese momento, ¿verdad? Yo sé que hay alguien tan grande que me está escuchando y por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa oración frecuentemente, tenemos que tener esa oración diaria, esa coinonía con Él, ¿verdad? Que aunque tú estés caminando, aunque tú estés en tu carro, aunque estés en el trabajo y tengas ese tiempo de meditación, habla con Él, medita en Él, ¿verdad? Porque Él conoce los pensamientos, ¿verdad? Hay veces, ¿verdad? A lo mejor no podemos hablarlo ahí verbalmente, pero Él conoce cada pensamiento, ¿verdad? Aunque tú estás haciendo con Él, cuando tú estás hablando con Él. Entonces Dios quiere que nosotros hagamos esta oración, ¿verdad? Más frecuentemente, que lo busquemos a Él frecuentemente, ¿verdad? Y sin prisa, donde tomemos ese tiempo personal con Él, donde tomemos ese tiempo donde estemos ahí con Él, hablando con Él, meditando en Él. Entonces el Señor, ¿verdad? Desea que nosotros, ¿verdad? Como hijos crezcamos en esta área, ¿verdad? De la oración. Y esto mantiene una relación, hermanos, una relación muy profunda con Dios. Y no sé si a ti te ha pasado, hermanos, pero cuando de repente, ¿verdad? Sientes que no has tenido esa comunión con Dios, te sientes desconectada, te sientes que no estás conectada a lo de Dios, te sientes fuera de lugar, ¿verdad? Te sientes rara. ¿Pero por qué? Porque el ser humano fue diseñado a tener esa comunión con Dios. Amén. Y si no la tenemos, ahí es donde empezamos a sentirnos raros y empezamos a andar más en la carne, hermanos. Empezamos a actuar de formas incorrectas. Empezamos a tener actitudes incorrectas, hermanos. ¿Por qué crees que de repente, verdad, ahí se te sale la vieja naturaleza, hermano, donde ya empiezas a gritar y empiezas ahí a gritarle a los hijos, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios quiere que mantengamos, ¿verdad? Una relación con Dios, una relación sincera con Dios, amén. Y aquí, hermanos, aquí es donde toda apariencia se va, toda religiosidad se va, esto va más profundo, ¿verdad? Que vivir en apariencia o en hojas de religiosidad. Aquí es donde eres quien tú eres, hermano. En las oraciones te expresas como, ¿verdad? De una manera muy respetuosa con Dios, pero de una manera sincera con Dios. A ese nivel el Señor quiere llevarnos, amén. Y ahí es donde podemos expresarnos con mayor claridad, ¿verdad? Y aún en eso tenemos que aprender a crecer, hermanos, a saber expresarnos con Dios, a realmente saber hablar con Dios. Ay, hermana Bianca, pero si usted supiera que hasta apenas puedo comunicarme con mi esposo. Bueno, hermano, empiece
a tratar de expresarse con sus seres queridos, amén, porque eso le va a facilitar, ¿verdad?, expresarse con Dios o viceversa, ¿verdad? Si usted aprende a expresarse con Dios, así también podrá expresarse con sus seres queridos, hermanos, porque hay gente de repente muy seria, hermanos, pero yo digo, pues, muy seria, pero ¿cómo tendrá su comunión con Dios? ¿Verdad? Pero aquí, hermano, por eso el Señor nos enseña, nos capacita, nos madura espiritualmente. Y eso es lo que Dios quiere hacer, madurarnos en la oración, para que nuestra oración sea algo fuerte, algo duradero, hermanos. Amén. Ese es el diseño, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos tengamos esa comunión, esa relación profunda con el Señor. Amén. Y aún, ¿verdad? Eso nos hará crecer espiritualmente en innumerables formas, hermanos. Amén. Nos ayudará a crecer espiritualmente en maneras grandes, hermanos. Entonces, la oración, hermanos, es súper importante. Por eso, hermano, empieza a tener una comunión con Dios. Empieza a tener una relación con Dios. Y aún uno sabe que todo ministro, todo líder es necesario tener esa comunión con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no está esa comunión, estamos completamente desconectados. Amén. Y aún, ¿verdad? Sabemos de que en medio de la oración, ¿verdad? Podemos entregar, ¿verdad? Ciertas áreas en nuestra vida. Amén. Y ahí es donde entra la ayuda, ¿verdad? Como hablaba el Salmos en este caso, ¿verdad? En Salmo 121, 1 al 2, donde dice, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, amén. Pero, ¿verdad? Si no le llamamos a Él, si no hablamos a Él, Él no nos va a poder ayudar, hermanos, ¿verdad? Por eso es necesario esa ayuda. Cuando tú pases por momentos difíciles, hermano, busca la ayuda de Dios a través de la oración, en lugar de estar buscando ayuda en otros lugares, ¿verdad? Aún confirmaciones, ¿verdad? De lo que tú tienes que hacer en tu vida personal, búscalos en la oración, amén. Y esto, hermano, la oración aún aumenta nuestra fe, aumenta la fe completamente, amén. Y eso es algo lindo, hermanos, que aumenta esa fe porque viene una confianza en nuestra vida y nos da esa certeza, nos da esa convicción de que algo va a suceder, amén, de que algo va a suceder porque hay una comunión muy profunda con el Señor, amén. Por eso aún nosotros tenemos que, ¿verdad? Saber y reconocer de que la oración aumenta nuestra fe, amén. Que la oración, ¿verdad? Hace cosas muy poderosas, nos desarrolla, nos hace crecer, ¿verdad? Como hijos, como ministros, como sacerdotes, como mujeres de oración, amén. Porque eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Mujeres de oración. Y esto ayudará mucho, hermanos, donde tú no tendrás que ir y pedir ayuda en otros lugares. No, cuando hay ayuda directamente del cielo, donde hay dirección directamente del cielo, hermano o hermana que me estás escuchando. Pídele dirección a Dios. ¿Qué es lo que tú has de hacer con tu hogar, con tu familia, con la circunstancia, el problema que tú estás viviendo? Es necesario, ¿verdad? Que tú empieces una vida íntima con el Señor. Amén. Y esto, hermano, esto se va desarrollando con el tiempo. Amén. Esto se desarrolla con tiempo, ¿verdad? Por eso no te agüites, no te des por vencido. Y más cuando de repente viene la duda de que si será que Dios te está escuchando, déjame, te digo, y te aseguro que Dios está escuchando porque está en su palabra. Amén. Y aún podemos saber que Dios responde cada petición, hermano, cada petición que hagamos, ¿verdad? Hacia con Él, ¿verdad? Él está atento, hermanos. Él está atento. Mire, hermanos, ahorita, ¿verdad? Bueno, en mi caso, ¿verdad? He estado orándole mucho a Dios, ¿verdad? Por mi hogar, por mi familia, especialmente mi familia inconversa e incluso los que se han apartado, hermanos. Pero yo tengo una convicción de que Él está atento a cada oración mía,
amén, cada oración. Y eso es lo que Dios quiere, que esté esa confianza para que esa fe se aumente en nosotros. Y qué lindo, hermano, cuando Dios literalmente nos sorprende, hermanos, nos sorprende que cuando uno haya orado y de repente, ¿verdad? Algo suceda, sea porque ya Dios contestó esa oración y eso aumenta la fe en la oración. Amén. So Dios quiere que, ¿verdad? Nosotros seamos gente, ¿verdad? Con una comunión muy profunda con Él. Amén. Y aún en esto, hermanos, la oración provee un lugar donde deja las cargas, hermanos. Dios, ¿verdad? Nos ayuda, ¿verdad? A través de la oración, provee ese lugar donde podemos dejar las cargas. Hermanos, pienso que cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos cargas en el hogar, en la familia, en el trabajo, ¿verdad? En las escuelas, los jóvenes que van a las escuelas. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, a tener esa fe, ¿verdad? También aprendemos a dejar esas cargas delante de Él. Amén. Y sabemos que estas son cosas, hermanos, que nosotros no podemos, ¿verdad? Que no podemos evitar, ¿verdad? Cada persona pasa por sus pruebas, por sus procesos, ¿verdad? Pero qué lindo poder dejar esas cargas en la oración, donde tú puedas, ¿verdad? Ponerte de rodillas y decirle, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Amén. Aún en medio de temores, hermanos, y ansiedades, hermanos, donde la oración se convierte en algo muy poderoso, donde empiecemos a dejar esas cargas, esas preocupaciones, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad? Uno anda con un montón de cargas, ¿verdad? En los hombros, ¿verdad? Y no sabemos cómo, cómo quitarnos esas cargas, ¿verdad? Pero algo que hemos aprendido es que a través de la oración esas cargas se van, hermanos, donde tú te puedes hincar y orar, reprender, ¿verdad? Y derramar tu alma, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿verdad? Que tú estés pasando y saber de que esa carga el Señor la va a remover. Amén. Entonces podemos mirar, ¿verdad? Que podemos llevar todas estas ansiedades y preocupaciones con el Señor. Amén. No podemos darnos por vencidos, hermanos, porque sin la oración eso se convertiría peor, hermanos. Las ansiedades y las preocupaciones crecerían, hermanos. Tenemos que aprender a dominar, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad? En lo que es la oración. Entonces podemos mirar, ¿verdad? Que todo eso el Señor lo lleva, esas ansiedades, esas preocupaciones. Y ahí entregamos todas las ansiedades, ¿verdad? De nuestra vida en lo que es la oración. Amén. Y me encantaba este ejemplo, hermanos, me encantaba este ejemplo que yo leía. Y dice, como el camello se inclina delante de su amo para que él le quite su carga, de igual forma, inclinémonos y permitamos que el maestro tome nuestra carga. Qué lindo, hermano. Yo dije, wow, es cierto, ¿verdad? Porque dice, como el camello se inclina delante de su amo para que él quite su carga, de igual forma nosotros necesitamos inclinarnos, ¿verdad? Y permitir que el maestro tome nuestras cargas. Amén. Me encantó esta imagen o este ejemplo que se me presentó. Dije, así mismo tenemos que llevar todo, ¿verdad? Todo a la oración, ¿verdad? O incluso cuando no sepamos qué hacer, hermanos, ahí orar y dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Amén. Que tome el control de nuestras vidas y aún ahí dice, ¿verdad? En primera de Pedro 5:7, amén, que en donde nos instruye a dejar toda ansiedad y toda carga en Dios. Amén. Toda ansiedad y toda carga en Dios. Amén. Y aquí, hermanos, el Señor nos enseña a tener esa comunión. Amén. Nos enseña aún lo que es la oración, hermanos. Nos enseña a que siempre, que Dios siempre está cerca. El Señor nunca nos deja, hermanos. Nunca. Y más cuando son gente de comunión. Gente, ¿verdad? Que ha establecido una comunión muy profunda con Dios, hermanos. Porque recordemos que Él es un padre.
Él es un amigo, Él es alguien que está muy atento, hermanos, ¿verdad? Entonces es muy lindo saber, ¿verdad? Y entender que Él siempre está cerca, hermanos. Él no nos va a soltar, ¿verdad? El problema es que nosotros nos soltamos muchas veces de Dios. Amén. Pero por eso, hermanos, hay que arraigar estas raíces profundas de oración hacia con Él. Hay que arraigar estas raíces profundas de oración. Amén. Sabemos de que Dios siempre está cerca. Amén. Dios siempre está cerca. Eso sí, no lo dudes. Amén. Pero mire, hermanos, ahí en Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermanos. Amén. So aquí podemos mirar, ¿verdad? Que el Señor está atento, muy atento y más cerca, ¿verdad? En esos momentos de auxilio, en esos momentos de tribulación, hermanos. Por eso el propósito de la oración es el propósito de la oración es el de revelar que la presencia de Dios es la misma en todo tiempo y en cada condición. Amén. Por eso tenemos que cultivar un corazón de oración, hermanos. Un corazón lleno de oración. Amén. Y eso nos va a mantener en esa comunión. Amén, con el Señor. Y aún la oración, hermanos, muy lindo, hermanos, porque nos da la capacidad de no entrar en pánico, hermanos, en esos momentos difíciles, hermanos, ¿verdad? Ejemplo, hermanos, ¿verdad? Como un ejemplo, mi mamá ahorita está en lo que fue, se me cayó, hermanos. Pero mire, hermanos, el día que ya, ¿verdad? Yo recibí la noticia que se me cayó, yo vine una hora de oración. Dije, yo necesito la oración. Yo necesito que Dios ponga paz y calma en mi corazón antes de yo ir dirigirme, ¿verdad? A ver a mi mamá. Entonces, mire, hermanos, eso trae mucha confianza y mucha seguridad, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, ¿verdad? Mi madre está en recuperación, pero ¿por qué? Porque hemos aprendido, ¿verdad? A confiar en Dios, ¿verdad? A través de la oración, a través de una relación profunda con Él, hermanos. Y eso es muy lindo, hermanos, tener esa relación profunda con el Señor. Amén. Tener esa comunicación tan hermosa con el Señor. Amén. Y aún podemos mirar que Jesús le enseñó a los discípulos, hermanos, que deberían orar siempre y no desmayar. Amén. Que en este caso lo podemos vivir nosotros. Amén. Que tenemos que orar siempre y no desmayar, no flaquear lo que es la oración, ¿verdad? En ningún momento de nuestras vidas, hermanos, ¿verdad? La oración tiene que ser algo muy importante, muy esencial y ser raíces muy profundas, hermanos, porque esto nos ayudará a mantenernos muy firmes en todo ministro, todo líder, amado hermano, toda persona, ¿verdad? Toda persona que fue llamada y escogida por Dios necesita llevar la oración, ¿verdad? Continuamente, hermanos, porque si no hay una desconexión. Es una desconexión terrible, hermanos, cuando no hay oración, porque recordemos que la oración nos dirige, nos enseña, ¿verdad? La oración es la que nos hace, ¿verdad? Tener aún más visión personal en nosotros. Nos confronta muchas veces cuando oramos, ¿verdad? O cuando estamos orando, ¿verdad? Hay una reprensión en nuestro corazón también, donde son áreas donde tenemos que trabajar internamente. Amén. Me encantaba, ¿verdad? Porque había un ejemplo de una hermana, ¿verdad? Que decía que ella le encantaba mucho el chisme y a ella le gustaba mucho, 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 mucho el chisme. Pero cuando empezó, ¿verdad? A tener una comunión con Dios, empezó a mirar de que ella podía entregar esa área de su vida, porque dice que ella no podía controlar esa lengua chismosa. Pero de ahí se fue haciendo más profunda y dice que llegó a entender, hermanos, de que ella necesitaba confesar ese pecado, ¿verdad? Y ella hizo esa confesión, ¿verdad? Y reconoció que era un pecado grande, ¿verdad?
Y entre todo esto, ¿verdad? En la oración, ella pudo dominar y entregar esa área de su vida, ¿verdad? De ser muy chismosa, ¿verdad? Pero me encanta eso, hermano, porque en la oración ahí es donde podemos aún, ¿verdad? Entregar esas áreas débiles de nuestras vidas, nuestros temores, hermanos, nuestras ansiedades, hermanos, cuando de repente quiere venir el temor a nuestra vida o nos estamos preocupando, ¿verdad? Hay una ansiedad, ¿verdad? Una preocupación por el día de mañana, hermanos. Eso lo tenemos que rendir delante de la presencia del Señor. Amén. So, Dios nos enseña que a través de la oración, ¿verdad? Podemos mantener un corazón puro y limpio, entregarle esas áreas, ¿verdad? Que estorban en nuestras vidas. Amén. A lo mejor esta hermanita era una mujer bien chismosa, porque dice que ella oraba y oraba, pero dice que aun cuando oraba, era tanto ese que le gustaba el chisme, porque dice que aunque oraba todavía el chisme, de repente le encantaba chismear, hasta que aprendió que en medio de la oración, a través de la oración, ¿verdad? Era importante que ella entregara y renunciara y se reconciliara con Dios, ¿verdad? En esa área. Eso significa que Dios, ¿verdad? Le dio una sacudida, pero en el espíritu, en la oración, la confrontó, le hizo mirar de que eso era un gran error, ¿verdad? Algo que a Dios no le agradaba. Por eso es importante tener esa coinonía con Dios, esa relación con Dios, para que aún nosotros podamos mirar esas áreas internas en las cuales nosotros tenemos que mejorar, hermanos. Amén. Por eso necesitamos una relación muy profunda con Dios, hermanos. Por eso Dios pide, hermanos, que tengamos un corazón de oración. Amén. Que tengamos un corazón lleno de oración. Amén. Y que nuestra relación con Él sea muy profunda, hermanos. Muy, muy profunda. Y podríamos hablar mucho de la oración, ¿verdad? Porque la oración es muy, muy, muy hermoso, hermano, ¿verdad? Algo muy íntimo, algo que le agrada al corazón de Dios y algo que nosotros como seres humanos lo necesitamos. Recuerde, hermano, que si usted se siente desconectado es porque usted necesita un tiempo con Dios. Necesitamos un tiempo con Dios, un tiempo donde Él nos hable, donde Él nos dirija, donde aún Él nos confronte, nos hable, hermanos. Por eso es necesario la oración. Hermana, hermano, que tú vienes a las oraciones, aprovecha tus tiempos con Dios. Aún tráete una lista, hazte una lista de oraciones, de oración. ¿Qué es lo que Dios te habla, verdad? ¿O qué es lo que Dios espera de ti? Amén. Pero vuelvo y repito, hermano, eso se desarrolla con el tiempo, hermanos. Se desarrolla. Yo no puedo esperar a mirar, ¿verdad? A qué tan profunda mi relación va a ser con Dios el día de mañana. He mirado y he conocido ministros, en este caso mi pastor es uno de ellos, ¿verdad? Mi pastora también, hombres de Dios que hemos, ¿verdad? Tenido la oportunidad de escuchar, ¿verdad? Pero son gente que conoce, tiene una relación tan íntima con Dios, amén. Y hay cosas bien chistosas, ¿verdad? Que Dios les habla, que, ¿verdad? A veces nos comparten y yo digo, wow, qué linda relación, ¿verdad? Y aún por eso, ¿verdad? Yo les invito, hermanos, que hoy en este día, donde quiera que estés, en tu trabajo, ahí escuchando esta pequeña palabra, hermanos, ahí toma acción, ora con Dios. ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué carga tú traes, verdad? ¿O dónde tú necesitas dirección? Aprovecha ese tiempo, habla con Él y si Dios ahí se derrama y te toca, deja que Él te ministre, porque detrás de todo eso, ahí Dios te va a hablar. Dios te bendiga y que tengas un buen día.